Carta a los Colosenses, capítulo 1, del versículo 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El principal objetivo de Pablo al escribir Colosenses era impugnar las falsas enseñanzas, y para lograrlo era indispensable defender su autoridad al hablar en nombre de Dios. De lo contrario, los falsos maestros habrían considerado sus palabras solo como su opinión personal. Después de haber comenzado su carta declarando su autoridad apostólica, Pablo prosigue hablando en detalle acerca del carácter divino de su ministerio. Para hacerlo, menciona 8 aspectos del mismo: el origen de su ministerio, el espíritu del ministerio, el sufrimiento en el ministerio, el alcance del ministerio, el tema del ministerio, el estilo del ministerio, la meta del ministerio y la fuerza del ministerio. Mucho ministerio aquí. Pablo señalaba de forma reiterada la maravillosa realidad de haber sido escogido por Dios para el ministerio. Todos los cristianos estamos llamados a servir a Dios de alguna manera. Así como en su soberanía Dios nos ha llamado a la salvación, también nos ha llamado a servirle. El Espíritu Santo imparte dones espirituales que nos habilitan para el servicio al cual hemos sido llamados conforme a su soberana voluntad. Ya que Pablo fue hecho ministro por un llamado soberano de Dios, consideraba el ministerio como una administración de Dios. Aunque el ministerio resulte exigente y desafiante, nunca fue planificado para convertirse en una carga gravosa ni insoportable. La actitud gozosa de Pablo frente al ministerio debía estar presente en el espíritu de cada cristiano. El gozo cristiano es eterno. En ocasiones Pablo se sentía desanimado debido a las circunstancias, pero siempre conservaba su gozo. El gozo nace de la humildad. Las personas pierden el gozo cuando se centran en sí mismas y llegan a pensar que merecen mejores circunstancias o un mejor trato del que están recibiendo. Para dejar claro que el gozo no depende de las circunstancias, Pablo les dice a los colosenses que se regocija en lo que padezco por ellos. Este padecimiento se refiere a su encarcelamiento, condición en la cual se encontraba al escribir Colosenses. En mi carne indica el sufrimiento físico de Pablo cuando dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Señala que el sufrimiento físico que padece a manos de quienes por odio persiguen a Cristo es el resultado de su actividad en aras del beneficio y crecimiento de la Iglesia. No fue su personalidad lo que produjo las ofensas y la hostilidad en contra de él, sino su ministerio para el cuerpo de Cristo. ¿En qué sentido los sufrimientos de Pablo completaban lo que falta de las aflicciones de Cristo? En el sentido que Pablo estaba experimentando la persecución de la cual Cristo mismo sería objeto. Jesús, habiendo ascendido al cielo, estaba fuera del alcance de sus opositores, pero no quedando satisfechos con el sufrimiento que le produjeron, sus enemigos prosiguieron
con el mismo odio contra quienes predicaban su mensaje. Pablo fue guiado al cumplimiento de su ministerio. Este ministerio consistía prioritariamente en anunciar la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. El mensaje que Pablo proclama en su ministerio era el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hay algunas cosas que Dios se reserva para sí y nos revela. El uso que Pablo da a esta palabra, misterios, no sugiere una enseñanza oculta o un rito o ceremonia reservado solo para la élite, sino que se refiere a la verdad revelada a todos los creyentes en el Nuevo Testamento. De entre todos los ministerios revelados por Dios en el Nuevo Testamento, el más profundo es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La nueva vida y la esperanza de gloria eterna en la vida del cristiano reside en la maravillosa realidad de Cristo viviendo en él. Lo que llenaba de entusiasmo a Pablo era anunciar a Cristo, el cual había hecho tanto por él. Amonestando denota un consejo de ánimo dirigido a tratar con el pecado y con el juicio que éste acarrea. Esta es una responsabilidad que corresponde a los líderes espirituales. Enseñando, en la siguiente que menciona Pablo, se refiere a impartir la verdad. Esta también es una responsabilidad de cada creyente y es parte de la gran comisión. Amonestar y enseñar son responsabilidades que deben ejercerse en toda sabiduría. Este es el contexto más amplio del pasaje. La meta del ministerio es lograr la madurez de los santos. Los cristianos progresamos en nuestra madurez al alimentarnos con la palabra de Dios. Para evitar cualquier tipo de mala interpretación, Pablo dice que su lucha es según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Todo su trabajo arduo y esforzado sería inútil aparte del poder de Dios actuando en su vida. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios le dio a Pablo la fortaleza para trabajar con empeño en su ministerio. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los anteriores 8 aspectos del ministerio de Pablo deberían estar presentes en cada creyente, pues cada uno sirve a Cristo de alguna manera. El mensaje de Pablo para todos en este pasaje es: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Amén? Entonces, Pablo va encaminado a traer la corrección que vamos a ir viendo ya en esta semana y la advertencia. Dijimos que esta carta, voy a ponerlo de comentarios un segundo, comentar, activar. Dijimos que esta carta es una carta de advertencia. Cuidado, los colosenses iban bien. Las noticias que le trajeron a Pablo eran buenas. Había creyentes que habían alcanzado la gracia, había otros que estaban en el proceso, pero se habían infiltrado, ¿verdad?, falsos maestros entre gentiles y judíos. No se refiere, por ejemplo, como en la carta de los Gálatas, que ahí eran judaizantes. Aquí no, aquí eran falsos maestros, con lo cual había distintas versiones. Estaban los judíos que querían, ¿verdad?, que Cristo no fuese completo, que de alguna forma apoyáramos, ¿verdad?, la gracia de Dios y la salvación de Dios a través de lo que ya conocemos de todo ritual, ¿verdad?, hebreo,
la circuncisión, las leyes y todo esto. Y estaban también los gentiles que eran filósofos, gente que en un momento dado, a través de la filosofía del mundo, ¿verdad? Estaban intentando transmitir esa filosofía, que vamos a ver esta semana, que es hueca, es una filosofía totalmente hueca. Estaban intentando introducirle a la iglesia de forma que, mira, quien está a salvo y todavía se enredan estas cosas, pues lo único que hace es que no va a poder dar porque está predicando otra cosa distinta a lo que le salvó. Pero quien no está a salvo es un estorbo para llegar a la salvación porque en un momento dado le desvía de lo que es el evangelio de la salvación. Y el que escucha otro evangelio claramente no va a llegar a la salvación. Tiene que ser el evangelio 100% Cristo, ¿ok? Entonces, digo que aquí Pablo ya, ¿verdad? Después de haber puesto en línea quién es Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el creador del mundo, que se hizo 100% hombre, y luego dice, ¿verdad? El ministerio que vino, por qué él vino, cuando murió en la cruz. Ahora él hace esta defensa de su ministerio, porque claro, claramente estos judaizantes, estos enemigos, ¿verdad? Falsos maestros, atacaban a lo que Pablo estaba enseñando, que era el evangelio correcto, ¿verdad? En aquella época. Es el que Dios en un momento dado, Jesús, le nombró apóstol para llevar el evangelio a los gentiles, le puso la misión de recorrer una serie de zonas y estaba colocando unos puntos que ese punto ya empezaban a sacar y a tener hijos, iglesias hijas que estaban teniendo su propia cosecha, su propia, digamos, fruto. Entonces, lo que hace aquí es fortalece el ministerio, ¿verdad? Fortalece el ministerio. Y en realidad el ministerio ya lo había presentado antes, el de la reconciliación. Tiene que ver, ¿verdad?, con reconciliar al hombre con Dios. Y esto lo hacía a través del poder de la palabra. En este caso, bueno, él estaba creando la palabra, ¿verdad?, para que los colosenses tuvieran la fortaleza de la palabra, ¿verdad?, para mantenerse. Ok, aquí Pablo me está diciendo esto y aquí me están diciendo los falsos estos. Si yo me quedo fijo, ¿verdad?, en el poder de la palabra, en el ministerio de la palabra, pues voy a ser eficaz y porque ya vais a ver que luego se lo va a advertir a los colosenses. Este mismo ministerio es el que nosotros hoy tenemos. Parece como que Pablo está hablando a los colosenses hace muchos años y que esto es una carta para ellos. Es una carta para nosotros. Porque los enemigos de la iglesia siguen estando. Los enemigos de la iglesia son los enemigos de Cristo. Los mismos enemigos que mataron a Jesús, ¿verdad? Ahora intentan matar su palabra, de alguna forma eliminar, ¿verdad?, a todo aquel que continúa expresando su palabra, porque no somos nosotros, tú y yo no somos los que tenemos no tienen miedo de nosotros, ¿verdad? Porque si tú y yo nos ponemos a hablar de otra cosa distinta a la palabra, lo único que encontramos son amigos por todos lados. Pero en cuanto nos ponemos a hablar de la palabra, hasta en casa se levantan enemigos, ¿ok? Entonces, por eso Pablo aquí dice que de alguna forma nosotros, ¿verdad? Dice, la cual fui hecho ministerio según la manera de Dios para con vosotros anunciar el misterio que había estado oculto. Espera, aquí. Ahora me gozo en lo que parezco por vosotros y cumplo en mi carne la falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Es decir, lo que nosotros ahora en las persecuciones que tenemos, en los rechazos, en todo lo que nos pasa en la vida, que a veces parece que son cosas independientes del ministerio o independientes de la palabra, pero si discutes con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, esto es parte del enemigo. ¿Qué te crees? ¿Que el enemigo no está trabajando para de alguna forma apartarte, entretenerte, ocultarte, que dejes, ¿no? Claro. También ataca a los suyos, porque así trata el enemigo a sus hijos. Los maltrata, ¿verdad? Porque quiere matarlos. Satanás mata a sus amigos, a sus hijos. Pero a los que no son sus hijos, que somos hijos de Dios, los que hace es pues, complicarles la vida. Y bueno,
Gloria a Dios que nosotros, los que entendemos que todo viene de Dios, bueno, lo que le permite hacer, verdad que es incómodo, pero lo único que puede ser en esa incomodidad es decir, lo ha permitido y esto es para bien, de alguna forma. Yo me acuerdo muchas veces de Pablo cuando decía que él tenía un aguijón, que le había pedido a Dios que lo se quitara 3 veces y que le dijo, se acabó, bástate mi gracia, ¿verdad? No le complació, no solo no se lo quitó, sino que le dijo, te lo voy a mantener, porque de esa forma tú vas a seguir siendo débil y a ser débil no te vas a engrandecer y ya no vas a dejar de, porque si te vuelves orgulloso no vas a servir para el ministerio y yo quiero que sirvas para el ministerio. De alguna forma le colocaba el aguijón, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de Pablo cuando me suceden cosas, ¿verdad? Y digo, ay Señor, ¿por qué es esto? Digo, ¿será un aguijón que tú me estás poniendo para que no me crea que soy un superhombre, un superhéroe, que estoy aquí conociendo la verdad y que esa verdad está haciendo que otros estén conociendo a Dios y no quieres, ¿verdad? Que yo me pierda en el orgullo y en la vanagloria que el corazón, astutamente el mundo y Satanás quiere llevarnos. Entonces, aquí Pablo dice, aflicciones de Cristo, es decir, lo que tú padeces, lo que tú sufres, lo padece Cristo. Es parte del sufrimiento, ¿verdad? Del Cristo. Todavía, como dice, hay un amiguete, ¿verdad? No sé si vendrá Luis, que dice, estamos colgados en la cruz con Cristo y todavía juntamente hemos sido crucificados. Ahí estamos, crucificados y todavía estamos en el proceso hasta morir, porque cuando morimos después resucitamos con Él, pero ya con un cuerpo glorificado. Entonces dice, como que nosotros estamos en Cristo en ese tiempo, ¿verdad? Y las aflicciones en este cuerpo, en esta vida, de nuestras dificultades. Bendiciones, Cabello. Son eso. El enemigo sigue persiguiendo a Cristo. Te persigue a ti porque eres Cristo. No que seas tú Cristo, ¿eh? Eres parte de Cristo. Estás en el cuerpo de Cristo. Entonces, es natural. Lo raro es que no te persiga. Lo raro es que diga, uy, si yo soy cristiano y nadie se mete conmigo, uy, qué bien, ¿no? Eso sería lo raro, porque Satanás no es tonto, ¿eh? Los enemigos de Dios no son tontos, saben qué hacer. Entonces, o una de dos, o no estás haciendo luz, y aunque te consideras cristiano, no estás haciendo luz y no estás siendo estorbo para Satanás. La palabra dice, bienaventurado cuando os persigan. Ah, entonces si no me persiguen, a ver qué pasa. Porque el bienaventuranza lo que te está marcando es que en Cristo te van a perseguir. A mí me persiguieron, a vosotros os persiguieron. Ahora, Pablo dice, el ministerio es gozo. No es un gozo, ¿verdad? Como el que cuando uno tiene un hijo. Yo recuerdo cuando tuve mi primer hijo, que estaba que me gozaba. Yo no sé, bueno, era una sensación de ser papá, yo qué sé, ¿no? Pero yo sentí ese... Pero ese gozo es sentimental, es humano, es carnal, es del corazón. No, el gozo del ministerio, el gozo de estar transmitiendo la palabra, el gozo de estar trabajando no para Cristo, sino en Cristo, ¿verdad? Que ahora vamos a ver eso, es un gozo que aunque estés triste, estés apagado, estés sin ganas, no se quita, porque no tiene nada que ver con un sentimiento humano, tiene que ver con el gozo del ministerio, tiene que ver con el gozo de Cristo. Es un gozo espiritual, es un gozo eterno, es un gozo que no puede nadie quitar. Entonces, bueno, nadie va, ay, tengo que estar en el ministerio, ahora me he convertido para ir al cielo. Y no, eso no puede ser. Lo correcto es cuando uno realmente es salvo y entra en Cristo y el Espíritu Santo entra en uno y, wow, ahora es un gozo, deseo, de alguna forma el cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón están constantemente impidiendo que nosotros ejerzamos la labor que tenemos que hacer como Cristo aquí en la tierra.
Nos pone vergüenza, nos pone limitación, nos pone frustración, nos pone tartamudeo, nos pone incultura, nos pone una serie de temor, nos pone una cada cosa para que no lo hagamos, porque de alguna forma, ay, es que no sé, es que lo voy a hacer mal, es que todavía no estoy seguro, es que todo eso es el cuerpo que no quiere que nosotros seamos parte. Claro, el cuerpo lucha contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es poderoso y va haciendo su trabajo. Por eso es el Espíritu Santo el que construye el cuerpo de Cristo. Tú estás en Cristo, tú estás en parte de esa construcción. Tú tienes que imaginarte, ¿verdad?, a un albañil construyendo una casa. Bueno, el albañil es el Espíritu Santo y tú eres solo los ladrillos y el cemento y él está colocando y a lo mejor ahora todavía estás en cal viva, como decir, todavía no se te ven, pero de nada va a poner una capa, ya no vas a ver los ladrillos, luego va a dar una pintura, luego va a poner el cuadro, porque es el Espíritu Santo el que está trabajando en el cuerpo de Cristo en el cual tú estás. Ahora en Cristo. Dice que el misterio, ¿verdad? El misterio de Cristo es, dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Parece como que nosotros tenemos que hacer las cosas cuando en realidad nosotros no las podemos hacer. Porque primero nuestro corazón y nuestra mente, nuestra carnalidad, nuestro ser, el mismo que te está hablando ahora, se opone. Entonces, bueno, hay un proceso en el que Dios trabaja para mostrarnos esa humanidad, para mostrarnos esa carnalidad. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Porque somos engañados. Y si somos engañados y nos dirigimos bajo ese engaño, al final el engaño va a hacernos caer y va a hacernos sufrir y vamos a aparecer como un tío vivo. Ahora estoy bien porque el corazón me permite estar bien, ¿verdad? Porque es el corazón el que... ¿No te ha pasado que de repente un día estás bien, estás gozoso, te acuestas bien y por la mañana te levantas? Algunos, los médicos dicen, tienes depresión. ¿Qué depresión? Ni qué narices. Sea orgánico, sea lo que quiera, me falten porque me van a dar pastillas para volverme tonto y para qué. No, es el corazón. El corazón trae una insatisfacción, trae un malestar, trae un agobio, trae un temor, trae... ¿Para qué? Para dirigirte a un estado. ¿Cuál es ese estado? Apatía. Ayer estábamos viendo en el arresto de Jesús, el estudio de Lucas, estábamos viendo que los discípulos, cuando Jesús les dice orar para no entrar en tentación, para que la tentación nos haga caer, más o menos en otra versión. Dice que cuando fue después de orar él, ¿no?, que nos muestra cómo había que orar, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando va, los encuentra dormidos. Y es muy curioso porque la misma palabra te muestra por qué estaban dormidos, porque tenían miedo. Porque porque estaban tristes, dice Lucas. ¿Cómo? Es decir, la tristeza te lleva a un adormilamiento, te lleva a una apatía, te lleva a un... ¿Y qué es la tristeza? Sino un efecto de nuestro corazón, del sentimiento. Y tú tienes que decir, wow, corazón me pone triste. Sí, hay momentos en los que vas a tener que ponerte a orar. No es una cosa de que porque yo te diga, cuando esté triste es una cosa del corazón, dice, ya está, ya no voy a estar nunca toda triste. No, porque Dios permite eso, porque el Espíritu Santo puede controlar nuestro corazón. El Espíritu Santo puede mantenerlo, puede sujetarlo, puede ponerlo de una forma en disposición y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Porque ya no somos nosotros, es Él en nosotros trabajando. Entonces, cuando estés triste, cuando estés cabreado, cabreada, cuando estés con temor, ¿qué vas a hacer? Si es tu propio corazón, si es tus propios sentimientos, ¿qué quieres hacerlo? Como el mundo, como las huecas filosofías te dicen, no, tú tienes que mentalizarte y tienes que repetir aún y no sé qué. O sea, todas estas cosas que son, si funcionara en el mundo sería distinto. No habría depresión, no habría medicina, no existirían
las farmacéuticas, no vea, no. Tienes que ir a orar. Tienes que ponerte con Dios. ¿Qué es, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi corazón? ¿Por qué mi corazón? Y tienes que tratar de entender a través de Dios qué está sucediendo y por qué Él está permitiendo. Porque si lo permites para que te des cuenta, si lo permites es porque a lo mejor estás caminando bajo ese corazón y Dios está diciendo, se acabó, date cuenta, no puedes vivir bajo ese corazón, tú tienes que vivir bajo la palabra. Es muy fácil decir, oh, yo vivo bajo la palabra y otra cosa es vivir bajo la palabra. A mí me pasa, ¿eh? No creáis que yo soy perfecto, yo no soy Cristo. Estoy en Cristo, pero tengo un corazón humano, una mente humana y se dispara, se dispara. Y tengo que ir a orar. Y tengo momentos, pero ¿sabes una cosa? No se me quita el gozo cuando predico. Podría decir ahora, yo ahora por dentro estoy hecho polvo de no saber qué quiero, de quererme marchar a vivir debajo de un puente. Y podría decir todo eso porque en realidad, pero sin embargo, el gozo, el sentimiento de decir, bueno, le voy a pegar una patada a eso que quiere que me calle, a eso que quiere que no continúe, a eso que quiere callarme, porque está trabajando para callar a Jesús. Pero no, no le va a callar. Tu palabra va a continuar. Entonces, el ministerio se va a seguir sí o sí. Si tú no haces, van a hablar las piedras. Tú no eres independiente, tú no eres, ay, es que Dios depende de mí, no. Dios te da la oportunidad de participar. Tú no dependes. No depende Dios de ti. No dependía Dios de Adán y Eva, por supuesto. De Cristo sí. De Cristo sí dependió. Pero porque era Dios. Él era el mismo diciendo, ahora voy a tomar yo las manos, ya lo tenía previsto, porque yo sé cómo he creado a los humanos, yo sé que son débiles, yo sé que, yo sé porque los he creado, pero yo voy a tomar para que en esa debilidad, en mí, se fortalezcan. Y no es para fortalecer a tu corazón y a tu mente, esos no tienen que fortalecerse. Eso es lo que tienes que hacer es entregárselos todos los días. Señor, te entrego como sacrificio vivo, santo de alabanza, que este corazón y estos pensamientos no me dirijan en lo que tengo que hacer, que sea tu palabra. Porque como te dirijas por tu corazón y por tu cabeza, agárrate, no vas a ir a un buen sitio. No vas a ir a un buen sitio. Entonces, bueno, hemos visto aquí ocho cosas, ¿no? Hay una que me llama mucho la atención, ¿no? Y es que dice, Pablo dice, bueno, lo de que es un misterio que ha estado oculto, ¿verdad? Eso ya lo sabemos por todos los estudios que hemos hecho y tal, y que se ha descubierto, ¿verdad? Si no hubiera estado oculto, igual no hubieran matado a Cristo, no hubiera, pero Dios tenía todo el plan y ahora nos lo revela. Pero que nos revele eso no significa que nos revele todo. El humano quiere tener la revelación de todo. Cuidado. No, no. Tú solo tienes la revelación de lo que tu papi quiere, de Dios quiere. Confórmate a recibir la revelación de lo que Él. Y no vayas buscando la revelación de todo, como diciendo, ahora tengo el Espíritu Santo. No controlas tú, controla Él. ¿Okay? Entonces, y a quien anunciamos amonestando, bueno, eso es lo último. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando todo hombre dos cosas. Amonestamos, es parte del trabajo de la prédica. Es duro porque a la gente no le gusta que la molestes, pero no le estás amonestando por otra cosa nada más para decirle, vas muy mal, tienes que ir a la palabra, de alguna forma estás viviendo una vida bajo tu corazón y tu mente y es muy limitado. Vete a la sabiduría de Dios que está en la palabra. Y dice, y enseñando. ¿Qué quiere decir? Alguno de estos, ¿verdad? Va a ver y decir, bueno, ayúdame.
Y entonces a esos los vas a enseñar. A los que no quieren no vas a poder enseñarlo. Por más que queramos, no los enseñamos. Al contrario, estos vienen a traer complicación a nuestra vida, los que se oponen. Entonces, amonestamos y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. No somos nosotros, señores, es su potencia, es su voluntad, es su deseo, es Él el que realmente va a hacer todo. No es lo que tú crees, no es lo que tú piensas. Nos han engañado diciendo, ay, ahora pienso, ay, Dios me ha dicho que tengo que hacer esto. Cuidado, cuidado con las voces que oyes en tu mente. Cuidado con tus sueños. Cuidado con lo que sale de tu corazón. Cuidado, todo eso se pone en contra y están para engañarte. De Él. Ahora, Él es suficiente. Tú no tienes que ayudarle. Él es suficiente para que tú hagas el trabajo al que has sido encomendado a través de Él, a través de Cristo. ¿Amén? Para que la cual también trabajando, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Actúa poderosamente en mí, esto es así, o sea, Él es el que actúa poderosamente en mí, no soy yo el que estoy actuando poderosamente en Él, no. Acordaros de que el corazón y la mente no se van a poner a favor, y si se ponen a favor es para engañaros. No, la idea es esta, la idea es cuidadín con lo que hoy siento, cuidadín con lo que pienso. La verdad a la que creo es la palabra. Y es la palabra que dice que Él va a hacer, que, bueno, yo a veces digo, Señor, ¿cuándo vas a hacer? Porque me encuentro con que me gustaría hablar a muchas personas, conocer a muchas personas, evangelizar a muchas personas. Pero eso es lo que yo quiero. ¿Por qué querré eso? ¿Para qué? Para orgullecerme mucho y hacerme como habéis visto, ¿verdad? Los grandes predicadores, ¿cómo son? Yo leí una vez un libro de los generales de la fe. Madre mía, todos terminaron fatal. Se les sube a la cabeza el éxito. No somos nosotros. Lo más maravilloso que es todo Él. Y de alguna forma Él va controlando y nos va sujetando en nuestra humanidad para que cumplamos el propósito por el cual hemos sido llamados. Entonces, el ministerio de Pablo a los gentiles no, es el ministerio de la palabra que nos ha sido entregado en el mismo momento en el que entramos en Cristo, porque es Él, gobernando y haciendo todo a través de Cristo. Amén. Bueno, hasta aquí.